El latido, ese golpe sordo y constante bajo mi oído, era la única ancla en el caos de mi mente. No, espera, no era el caos lo que me asfixiaba entonces. Era la sedación, un velo espeso que el doctor Arias se había empeñado en mantener sobre mí. Recuerdo la confusión, una especie de neblina cálida que, sin embargo, no lograba apagar el eco de sus nombres. Noé, Hiedra, y la visión, aquella imagen quemada en mi retina, el Audi R7 negro de Ana, alejándose a toda velocidad mientras la finca del Bosque Negro ardía a sus espaldas. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado yo a ese estado, a ese lugar de dolor y, a la vez, de una extraña quietud? No tengo muy claro el orden de los acontecimientos. Los días se mezclaban en la habitación del Hospital San Judas de la Manada, un ala VIP que nunca, ni en mis sueños más salvajes, pensé que pisaría. La luz entraba difusa por la ventana, pero el resplandor más intenso venía de él, de Carlos del Bosque, el alfa de la manada. Estaba sentado, inmóvil, junto a mi cama. Su traje, el mismo que llevaba la noche del fuego, estaba destrozado, manchado de hollín y lo que parecía sangre seca. ¿De quién era esa sangre? No me atrevía a preguntar. Él, el hombre que me había ignorado por completo durante años, el alfa a quien yo apenas me atrevía a mirar, estaba allí, cuidándome, como si yo fuera lo único que importaba en el mundo. Me sentía una intrusa en mi propia piel, y más aún en esa habitación. ¿Recuerdo lo que pensé? Sí, que mi cama del barrio de pescadores de Santander era mucho más cómoda que este colchón tan caro, por muy sedada que estuviera. Fue antes, unas horas antes, o quizás un día. El recuerdo es borroso, fragmentado. El olor a azufre y a placas de yeso quemadas, mezclado con el pino húmedo de los picos de Europa. La casa, el ala este de la finca del Bosque Negro, estallando en una sinfonía de cristales rotos. Se me clava en la memoria ese instante, el tiempo estirándose como chicle, mientras yo corría descalza por los adoquines mojados del patio hacia la mansión principal. Ni me puse zapatos. ¿Para qué? Mis pies estaban acostumbrados al frío, a la tierra. Había vivido como una omega invisible. Mis instintos estaban siempre en alerta, no para luchar, sino para sobrevivir, para mantenerme oculta. El cuarto de los niños, Noé y Hiedra, mis pequeños, tenían apenas 3 años. Eran un torbellino, preciosos y totalmente ajenos a la mujer que los había traído al mundo. Ana Domínguez, la luna, la alfa original. Una mujer que parecía salida de una revista de moda, pero con la calidez de una víbora. Había olido el fuego mucho antes de que sonaran las alarmas. Sabía que algo terrible se avecinaba. Y Carlos, él estaba en Madrid, negociando con los clanes del interior. La casa se suponía segura. ¡Qué ironía! Luego vi a Ana. Oh, el recuerdo se graba con ácido. Las puertas del garaje, lejos del fuego, abiertas de par en par. Su Audi negro chillando al salir del camino de entrada. Bajo los focos cegadores, la vi. No miraba la casa en llamas. Se revisaba el reflejo en el espejo retrovisor, ajustándose unas gafas de sol. Ni un solo asiento de bebé en la parte trasera. Ana se iba sola. La ira, ardiente y blanca, eclipsó el miedo en mi pecho. Los dejó. Y yo, que apenas hablaba con esos niños más que para leerles un cuento o limpiar sus pequeños desastres, no dudé. Cogí la manta de lana gruesa de los muebles del patio, la empapé en la fuente decorativa y me la puse sobre la cabeza. Pateé la puerta lateral y me lancé al infierno. El calor era un peso físico que me aplastaba los pulmones. El humo, denso, grasoso y negro.
Me arrastré de rodillas, bajo la humareda. La gran escalera estaba a punto de ceder, pero el montacargas de servicio, una vieja jaula de hierro, aún aguantaba. Trepé por la escalera de servicio. Mis manos se ampollaban al agarrar los peldaños calientes. ¡Noé! ¡Hiedra! Grité, inhalando hollín. Llegué al rellano del segundo piso. La puerta de la guardería, blanca con pequeñas coronas doradas, ahora tenía la pintura burbujeando, despegándose como piel muerta. El pomo ardía. Usé la manta mojada para girarlo. Cerrada con llave. ¿Quién cierra la puerta de una guardería por fuera? Una vez, 2 veces, arremetí con mi hombro. La madera se astilló. Caí dentro de la habitación. El fuego no había consumido completamente la habitación todavía, pero el humo era letal. En una esquina, acurrucados bajo la cuna, 2 pequeñas formas. «¡María, eres tú!» Era Noé, su voz un diminuto chillido de terror. Me arrastré hacia ellos. Tosían, sus ojos lloraban. Hiedra se aferraba a su hermano, temblando. «Aquí estoy», jadeé, envolviéndolos a ambos con la manta de lana mojada, acurrucándolos contra mi pecho. «Los tengo. Aguanten la respiración». Miré por la ventana, demasiado alta para saltar. La puerta por la que había entrado era ahora una pared de fuego. El suelo debajo de ellos gemía. Las vigas de soporte se rompían. «María, qué calor». Hiedra gimió. «Lo sé, cariño, lo sé». Los arrastré al baño de la suite. Era de azulejos, piedra y cerámica. Podría aguantar más. Abrí la ducha, empapándolos y empapándome a mí. Los metí en la bañera de hierro fundido y me eché sobre ellos, formando un escudo humano. «No miren», le susurré en el pelo, que olía a champú de lavanda y a humo. «Solo escuchen mi corazón». Un estruendo masivo resonó desde el dormitorio. El techo se había derrumbado. El calor aumentó, quemando el pelo de mis brazos, ampollándome la piel de la espalda. Apreté los dientes, negándome a gritar, negándome a que los cachorros escucharan mi dolor. Susurré una plegaria a la diosa Luna, aunque nunca antes me había sentido favorecida por ella. «Tómame a mí», rogué, «pero deja que Carlos los encuentre». La oscuridad se cerró, no por el humo sino por el dolor. Lo último que oí fue el aullido de un lobo, un sonido tan poderoso que sacudió los cimientos de la casa. Carlos estaba en casa, Carlos. Sí, eso fue lo primero que pensé al despertar de nuevo en la cama del hospital. Él estaba allí, la tensión de sus músculos casi palpable, el oro de sus ojos empañado por el cansancio, pero sin dejar de mirarme. Era el hombre que normalmente te atravesaba con la mirada, como si fueras parte del mobiliario. Ahora me miraba como si fuera la única. Sentí mis mejillas sonrojar, una vergüenza tonta invadiéndome por mi estado, por mi cuerpo lleno de vendas. «¿Por qué estás aquí?», logré preguntar, con la voz rasposa. Mis pulmones me ardían, pero la adrenalina que me mantenía despierta era más fuerte. Él se inclinó, su aliento cálido contra mi cara. «Porque tú estás aquí», dijo, con una simpleza que me desarmó. Quise retirar mi mano que él sostenía con una delicadeza que no se correspondía con su tamaño imponente. «Lo siento por la guardería. No pude salvar los muebles, los retratos», murmuré. Pensaba en los valiosos objetos que seguramente habían sido devorados por las llamas, mi mente aún programada para mi antiguo rol. Él soltó una risa oscura, casi incredulidad. «María, ¿crees que me importan los muebles? Has salvado mi linaje. Entraste en el fuego cuando su propia madre se marchaba». Me quedé inmóvil. Se fue. Ella se fue. Susurré, el recuerdo resurfa cediendo. Vi el coche. Pensé,
Pensé que quizás iba a buscar a los guardias, pero llevaba gafas de sol y no miró atrás. Nunca. Carlos cerró los ojos por un momento, la confirmación asentándose como una piedra en su estómago. Un nudo en el mío también. Descansa ahora. Estás a salvo. Nadie te hará daño de nuevo. Me aferré a la idea. El cansancio de repente era inmenso. Necesito volver al trabajo, murmuré, la medicación arrastrándome. La ropa sucia no está lista. Nunca volverás a lavar la ropa, juró Carlos, aunque yo ya me estaba durmiendo. Nunca más levantarás un dedo, a menos que sea para señalar lo que quieres. Fuese un día extraño o una noche. Los días se confunden cuando vives al filo. Creo que fue al día siguiente que José, el beta, entró en la habitación de manera abrupta, con una expresión sombría. Carlos había estado sentado a mi lado, sin moverse, sin dejar de mirarme. «Alfa, tenemos un problema», dijo José. «A menos que el hospital esté en llamas, fuera», rugió Carlos, sin apartar los ojos de mí. «Es la prensa», continuó José, imperturbable, sabiendo que esto sí le importaría. «Y el consejo». Ena no solo llamó a un abogado, llamó al periódico de Cantabria. Está dando una entrevista exclusiva desde su celda. Afirma que usted provocó el fuego para incriminarla y matarla, y así poder estar con su amante. Sentí un escalofrío helado a pesar del calor de las quemaduras. ¿Amante? Yo era absurdo. ¿Una Nani Omega? ¿Amante del Alfa? Carlos se volvió lentamente. El oro de sus ojos se había convertido en lava fundida. Dice que María es mi amante. Está creando una narrativa. Y como nadie sabe aún lo del lazo de pareja, se ve mal, añadió José. Ella se está haciendo la víctima. Dice que usted es abusivo, que María secuestró a los niños e inició el fuego, y que ella huyó para buscar a la policía porque no confiaba en sus guardias. Carlos me miró por última vez. Luego se ajustó la chaqueta, aunque ya estuviera hecha jirones. La ternura se desvaneció, reemplazada por la crueldad que lo había convertido en el rey de los clanes occidentales. «Vigílenla», ordenó a José. «Si despierta, díganle que me estoy encargando de esto». «¿A dónde va?», preguntó José. «A la rueda de prensa», dijo Carlos, haciendo crujir los nudillos. «Ana quiere un espectáculo, le daré un final». Cuando lo vi en la televisión de la habitación del hospital, no pude creer lo que escuchaba, lo que presenciaba. Él, mi Alfa, que apenas me conocía por mi nombre, estaba de pie ante el mundo, defendiéndome. A ver, un momento. Aquí tengo que hacer una pausa. Esto es un poco surrealista, ¿no? Yo, María, la chica de la sección de servicio, la que pasaba desapercibida, de repente en el centro de un escándalo que involucraba al alfa de la manada más poderosa del norte de España. Es que, si me lo hubieran contado hace un año, me habría reído en su cara. Pensaría que era un cuento de hadas retorcido, o de esos que se inventan para asustar a los niños, no sé. Era una omega, y de repente era el foco de atención, la amante, la heroína, la salvadora de los herederos. Mi cabeza daba vueltas. Pasé de fregar suelos a que mi nombre fuera gritado en una sala de prensa, mientras mi espalda ardía por las quemaduras y el lobo en mi interior, el que había estado dormido durante tanto tiempo, empezaba a gruñir. ¿Quién soy yo ahora? ¿Y qué diablos se supone que tengo que hacer con todo esto? Era tan abrumador que a veces quería volver a mi vida anterior, a la tranquila monotonía de las tareas diarias, a la bendita invisibilidad. Pero claro, los niños, ellos lo cambiaban todo. Su pequeño aliento, el olor de su pelo. Por ellos, por Noé y Yedra, el caos valía la pena.
Lo valía, ¿verdad? Volvamos a la historia. Estaba viendo la televisión, la noticia de la rueda de prensa, el rostro pálido de Ana. José lo había vivido de otra manera, claro. Él estaba allí, justo al lado de Carlos. Él me lo contó después, con la voz aún áspera por el humo y la conmoción. Fue intenso, María. La sala del PAC vibraba con la expectación. Esos reporteros creían que era solo otro chismorreo de ricos, pero los cronistas de nuestra gente, ellos sabían que era algo más. Ana, la desalmada, estaba en un podio. Se las había arreglado para parecer inmaculada, incluso esposada. Un vestido blanco, ¿te imaginas? El color de la inocencia, y con el maquillaje para parecer más frágil, más pálida. Una obra maestra de la manipulación. Le rogué, estaba diciendo, con lágrimas que yo sabía falsas. Le rogué a Carlos que despidiera a esa chica. Sabía que era inestable. Vi la forma en que miraba a mis hijos. Posesiva, loca. Entonces, su voz se rompió. Anoche me despertó el olor a humo. Corrí a la guardería, pero la puerta estaba barricada. La oí dentro, riendo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La gente se lo estaba creyendo. Yo me retorcía deseando gritarles la verdad. Conduje hasta la comisaría de policía, sollozó Ana. No confiaba en su seguridad privada. Solo le responden a él. Sabía que si me quedaba, también me mataría a mí. Carlos ha querido reemplazarme durante años. Encontró una Omega joven e impresionable y la usó para destruir mi familia. Los flashes de las cámaras eran cegadores. La narrativa se estaba afianzando. El rey malvado y su amante psicópata. Y ahora, gritó Ana, me ha encerrado, se niega a dejarme ver a mis bebés. Por favor, alguien ayúdeme. Basta. Esa palabra. No fue un grito, María. Fue una orden que llevó el peso de la autoridad alfa. Silenció la sala al instante. Las puertas dobles del fondo se abrieron de golpe. Carlos del Bosque entró. No llevaba un traje blanco. Llevaba la misma ropa arruinada y ensangrentada del incendio. Parecía un demonio saliendo del infierno. Caminó por el pasillo central. Los reporteros se apartaron de su camino. Ana vaciló. Carlos, yo no sabía que ibas a... Carlos subió al escenario. No miró a la multitud. Miró a Ana. De cerca se podía oler el miedo debajo de su perfume. Usted afirma que fue a la policía, dijo Carlos, su voz amplificada por el micrófono que le arrebató del atril. El fuego comenzó a las 3:12 a.m. Su coche salió de la propiedad a las 3:14 a.m. Sacó un mando a distancia de su bolsillo y lo pulsó. Una gran pantalla detrás del podio cobró vida. Estos son los datos de GPS de su Audi R7T, narró Carlos con frialdad. El mapa mostraba el coche saliendo de la propiedad, pero no fue a la comisaría. No fue a los bomberos. Condujo 10 kilómetros hasta el mirador escénico de la A8, dijo Carlos, y se quedó allí durante 45 minutos. El mapa mostraba el coche parado. Se sentó allí y vio subir el humo, acusó Carlos, acercándose a ella, esperando que el techo se derrumbara, esperando que sus hijos murieran para no tener que lidiar con una batalla por la custodia. Eso es falso, y chilló Ana. Lo falsificó. ¿Y esto? Carlos pulsó el mando de nuevo. El audio llenó la sala. Era una grabación del sistema interno del coche que grababa automáticamente cuando el coche estaba parado durante más de 10 minutos. La voz de Ana, clara como el día. Contesta, Damián, contesta. Está hecho. El fuego es enorme. No hay forma de que salieran. La niñera también está ahí.
2 pájaros de un tiro. Estamos libres. Ten listas las cuentas offshore. El silencio en la sala fue absoluto. Hasta los reporteros humanos, que no entendían de política de manada, comprendieron el asesinato. La cara de Ana se puso blanca. Tropezó hacia atrás. No, eso... Estaba actuando. Y con respecto a la Omega inestable que afirma que secuestró a mis hijos, continuó Carlos, su voz bajando a un gruñido peligroso. Ella se encuentra actualmente en la UCI con quemaduras de 3er grado, porque usó su propio cuerpo para proteger a mi hijo y a mi hija mientras usted estaba sentada en una colina y revisaba su cuenta bancaria. Carlos se volvió hacia las cámaras. Ana Domínguez es despojada de su título, con efecto inmediato. Ya no es Luna. Es una renegada, y según las leyes de nuestra especie, la pena por intento de infanticidio y traición es la muerte. Ana gritó mientras José y 2 ejecutores la arrastraban. No la trataron con suavidad esta vez. Le esposaron las manos a la espalda con cadenas de plata. «Damián te matará», escupió Ana mientras se la llevaban. «¿Crees que has ganado? Ni siquiera sabes quién es él». Me lo contó José como si fuera la historia de otro, pero podía sentir la intensidad en su voz, la lealtad inquebrantable a Carlos. Mi Alfa había limpiado mi nombre, sí, pero la mención de Damián me inquietó. Ana era vanidosa y cruel, pero no era una mente maestra. Alguien la había manipulado. La verdad es que no tenía idea de quién era Damián Thorne. Solo recordaba una voz en el teléfono de Ana a altas horas de la noche. Ella lo llamaba Dom. Pensaba que era su hermano. ¿Qué sé yo? Mi mundo era pequeño. No había lugar para grandes conspiraciones. Una vez, un hombre vino por la entrada de servicio. Dijo que era un inspector de control de plagas, pero no buscó bichos. Revisó las alarmas de incendio y, por lo que supe después, desactivó los sensores de la guardería. Lo recordaba, un tipo alto, una cicatriz sobre su ceja izquierda, ojos azul hielo. Olía a ozono y a podredumbre. Fue ese mismo día cuando me dio una bolsa de té. «De parte de la luna María», me dijo, «menta para los nervios». Y lo bebí antes de mi turno. Hierba lunar, me dijo el Dorarias. Habían estado envenenándome, poco a poco, suficiente para suprimir mi lobo, para ocultar mi olor, para que Carlos no sintiera el lazo, para mantenerme débil. La verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Ana sabía. Ana sabía que yo era la compañera de Carlos antes que yo, antes que él. Era tan oscuro, tan cruel. Me habían usado como un peón, y yo, tan ingenua, ni me di cuenta. La manada se trasladó a la Fortaleza de Hierro, un baluarte en los picos de Europa, semanas después del incendio. La finca del Bosque Negro, en Santander, era una escena del crimen, un monumento a la traición. Para mí la fortaleza era un santuario y a la vez una prisión. Mis quemaduras sanaban, dejando patrones plateados y como de helechos en mi espalda, que el Dorarias prometió que se desvanecerían. Pero las cicatrices psicológicas, esas eran otra cosa. Pasé de los cuartos de servicio a la suite privada del Alfa. Mi ropa, antes uniformes de segunda mano, ahora era seda y cachemir, pedida específicamente por Carlos. La transición era desconcertante. Me miraba en el espejo de cuerpo entero, ajustándome el cuello de un vestido azul marino que costaba más que todo lo que había ganado en mi vida. «Le queda perfecto, mi señora», dijo una criada, inclinando la cabeza. Era Elena, una chica con la que había compartido litera hacía apenas un mes. «Por favor, Elena, no te inclines», le rogué, dándome la vuelta. «Soy solo yo, María».
Usted es la pareja del Alfa, Elena susurró, sus ojos abiertos con una mezcla de asombro y miedo. Usted es la luna designada. Si no me inclino, la jefa de limpieza me desollará. Suspiré. La jerarquía de la manada era rígida. Había saltado del último peldaño a la cima, y el vértigo era mareante. ¿Cómo encajaría yo aquí? Un día, una nani invisible. Al siguiente, la futura luna. ¿Qué pensaría mi abuela, que siempre me decía que quien no tiene nada que ocultar, nada tiene que temer? Yo no tenía nada que ocultar, pero ahora lo tenía todo que temer. Carlos entró. Parecía agotado. La persecución de Damián Torres estaba haciendo mella. Su rostro estaba sombreado por la barba, sus mangas recogidas, revelando antebrazos musculosos tensos por el estrés. Pero cuando me vio, la tensión se derritió. ¿Estás? Carlos hizo una pausa. Sus ojos se oscurecieron con aprecio. Regia. Parece que estoy jugando a disfrazarme, repliqué, retorciéndome las manos. Carlos, no puedo hacer esto. El consejo llega en una hora. No me escucharán. Saben que yo les limpiaba los baños. Carlos cruzó la habitación en dos zancadas, tomando mis manos. Déjalos que te subestimen. Ese es su error. Tú salvaste a los herederos cuando los de sangre noble fallaron. Eso te da más derecho a sentarte en esa mesa que a cualquiera de ellos. Quieren que te cases con un noble de los clanes del sur para asegurar una alianza, le recordé. He oído los susurros. Dicen que una luna omega debilitará la manada. Carlos gruñó en voz baja. Que susurren. Si lo dicen en voz alta, les arrancaré la lengua. Esa no es una política, Carlos. Eso es una masacre. Le dije, apretándole las manos. Tengo que ganármelo. No puedo ser solo tu pareja. Tengo que ser su luna. Carlos me besó la frente. Ven, la sala de guerra nos espera. Damián ha hecho un movimiento. La sala de guerra era un búnker de hormigón y acero dominado por un mapa digital masivo del territorio. 12 miembros del consejo, viejos, curtidos en 1000 batallas y aferrados a sus costumbres, estaban sentados alrededor de la mesa. Cuando Carlos entró conmigo, la sala quedó en silencio. El general Bravo, un hombre con un parche plateado en el ojo, se burló abiertamente. Alfa, esta es una reunión estratégica. ¿Es prudente traer civiles? María no es una civil, dijo Carlos, sacándome una silla a su derecha. Ella es la única razón por la que tenemos herederos que proteger. Siéntate, Bravo. El general se sentó, pero su desdén era palpable. Informe, ordenó Carlos. Las fuerzas de Damián están golpeando nuestras líneas de suministro aquí, aquí y aquí, dijo Bravo, señalando el mapa. Está cortando alimentos y suministros médicos a los sectores exteriores. Está tratando de hacer que la manada se rebele por hambre. Necesitamos atacar una fortaleza en el valle del Arroyo Sombrío. Eso es lo que él quiere, dije. Mi voz era tranquila, pero atravesó la sala. Bravo se volvió hacia mí lentamente. Disculpe. Es una trampa, dije, mi corazón latiendo con fuerza. Me puse de pie, caminando hacia el mapa. Había pasado años escuchando a los guardias hablar mientras les servía café. Sabía cosas que ellos no creían que yo entendiera. Damián no está en el Arroyo Sombrío. Ese terreno es un pantano. Es imposible mover artillería pesada por allí en esta temporada. ¿Y qué sabría una niñera de artillería? Bravo se burló. Sé que el hermano de Damián posee una compañía de transporte con base en el polígono industrial abandonado del sector 4, dije, señalando un área gris en el mapa. Yo solía firmar paquetes de allí.
Los conductores se quejaban del barro en el pantano, diciendo que tenían que desviar todo por la vieja carretera. Tracé una línea en el mapa. Si está cortando los suministros aquí, los está canalizando aquí, al polígono industrial. Esa es su verdadera base. El pantano es un señuelo para atraer a sus fuerzas pesadas al barro, donde sus francotiradores pueden abatirlos. La sala quedó en un silencio sepulcral. Carlos miró el mapa, luego a su jefe de inteligencia. Revisa los satélites térmicos del sector 4 ahora. El oficial de inteligencia tecleó furiosamente. Un momento después, apareció una imagen. Firmas de calor. Cientos de ellas, agrupadas en los almacenes del sector 4. Tiene razón, el oficial respiró. Es un enorme campo de preparación. Si hubiéramos ido al pantano, habríamos sido flanqueados y masacrados. Carlos me miró con un orgullo feroz que me hizo flaquear las rodillas. Se volvió hacia Bravo. Parece que la niñera acaba de salvar a su batallón, general. Bravo me miró, su rostro enrojeció, hizo un asentimiento rígido y entrecortado. Mis disculpas, Luna. Era la primera vez que alguien que no fuera Carlos usaba ese título, pero la victoria duró poco. La pantalla de comunicación parpadeó. Una estática cortó la sala, seguida de una voz que sonaba como cristales moliéndose. Carlos del Bosque. Era Damián Torres. Encontraste mi pequeño escondite. Inteligente. La voz de Damián se burló. Pero estás mirando la pantalla equivocada. ¿Qué quieres, Torres? Carlos ladró. Quiero un intercambio. Tú tienes algo mío, mi libertad para gobernar el norte, y yo tengo algo tuyo. La señal de video cambió. La sangre de Carlos se heló. En la pantalla, atado a una silla, golpeado y ensangrentado, estaba José. El rostro del beta estaba hinchado, un ojo cerrado, pero estaba vivo. José, Carlos respiró. Estaba fisgando demasiado cerca de mis operaciones, dijo Damián. Este es el trato. Vienes a la vieja acería de Sestao a medianoche, solo. Lo arreglamos de alfa a alfa. Si veo un guerrero, un dron o un policía, tu beta muere y te lo enviaré en pedazos. La pantalla se puso en negro. Carlos golpeó el puño sobre la mesa, agrietando el cristal reforzado. ¡Todos fuera! ¡Preparen los equipos de ataque! Solo Carlos, le dije, agarrándole el brazo. Lo matará. Lo matará de todos modos. Carlos rugió, su lobo aflorando. José es mi hermano, salvo por la sangre. No puedo dejarlo. Lo sé, dije, mi mente corriendo. Pero no puedes ir solo. Eso es un suicidio. Damián siempre tiene un truco bajo la manga. No tengo elección. Carlos se volvió hacia mí, ahuecando mi rostro. Tengo que irme. Tú te quedas aquí. Estás a cargo de los herederos. Volkov. El capitán Volkov, jefe de la Guardia Real, dio un paso adelante. Era un lobo enorme, silencioso y eficiente. Cierren esta fortaleza, ordenó Carlos. Nadie entra ni sale. Protejan a la luna y a los cachorros con su vida. Sí, Alfa, dijo Volkov, haciendo una reverencia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré a Volkov. Había algo raro. Su olor estaba enmascarado por una fuerte colonia, pero debajo había un leve regusto metálico, como cobre o sangre seca. Carlos, comencé. Tengo que irme, María. Me besó con fuerza, un beso que sabía a desesperación y despedida. Manténlos a salvo. Se dio la vuelta y salió a la calle, llevando la guerra con él. La tormenta fuera de la fortaleza de hierro era implacable, golpeando los muros de piedra con aguanieve y viento. Eran las 11 de la noche. Carlos estaba a medio camino de la acería.
Dentro de la suite de los niños, yo caminaba de un lado a otro. Noé y Yedra dormían en la habitación del pánico, un búnker reforzado escondido detrás de la estantería. Había insistido en trasladarlos allí hacía una hora, alegando que la tormenta era demasiado ruidosa para que durmieran en sus camas. «Estás siendo paranoica, mi señora», me había dicho el capitán Volkov, de guardia en la puerta principal de la suite. Quizás, le había respondido, aferrándome a un monitor de bebé. Pero la paranoia de una madre mantiene vivos a los niños. Me senté al borde de la gran cama en la habitación principal, esperando. Mis instintos, perfeccionados por años de invisibilidad, me gritaban. ¿Por qué Volkov había desactivado los sensores de movimiento internos? Afirmó que fue un fallo causado por los rayos. ¿Por qué los guardias del perímetro no se comunicaban por radio cada 15 minutos? Me levanté. Necesitaba agua. Caminé hacia la pequeña cocineta de la suite. Al pasar junto a Volkov, volví a sentir ese olor, cobre y menta. Me quedé helada. Menta. El mismo olor que el té que Damián Torres había enviado a la finca. El olor que enmascaraba la hierba lunar. Volkov no llevaba colonia. Llevaba un inhibidor para ocultar su olor, enmascarado por aceite de menta. ¿Pasa algo, Luna?, preguntó Volkov. No se había dado la vuelta, pero su postura había cambiado. La indiferencia había desaparecido. Mi mano se deslizó sobre la encimera de mármol. Mis dedos se cerraron alrededor del mango de una pesada sartén de hierro fundido que había quedado de la cena. Volkov, dije, manteniendo la voz firme, ¿cuánto tiempo llevas conociendo a Damián Torres? El silencio se estiró, pesado y sofocante. Volkov se volvió lentamente. La máscara profesional había desaparecido. Sus ojos eran cosas frías, muertas. Lo suficiente como para saber que paga mejor que Carlos, dijo Volkov con suavidad, y promete poder, no solo servidumbre. Tú eres el topo, susurré. Tú dejaste entrar al inspector en la finca. Tú saboteaste el sistema de extinción de incendios. Y se suponía que ibas a morir en ese fuego, pequeña rata. Tú y esos mocosos arruinaron todo por ser heroicos, pero esta noche corregiremos ese error. Sacó una radio de su cinturón. Equipo B, el Alfa se ha ido. La Luna lo sabe. Muévanse. Maten a los cachorros primero. ¡No!, grité. No era un grito humano. Era una orden Alfa. El poder de ella golpeó a los renegados como una pared física. Tropezaron, agarrándose las orejas, gimoteando. Incluso Volkov se encogió. No me transformé. Todavía no sabía cómo, pero mis ojos brillaron con un violeta radioactivo brillante, el color de un lobo espiritual, un linaje antiguo y raro que no se había visto en siglos. No los tocarás, dije, mi voz con un gruñido. Volkov sacudió la cabeza, luchando contra el instinto de sumisión. Tú eres una omega. Yo soy el capitán de la guardia. Yo soy la Luna, le gruñí. Y tú eres un intruso. Blandí el hacha, no contra Volkov, sino contra la tubería de gas expuesta que corría a lo largo de la pared, junto al calentador de emergencia. El gas inundó la pequeña habitación al instante. Los ojos de Volkov se abrieron. «Estás loca. Nos matarás a todos». «Soy ignífuga», dijo con frialdad, levantando la pistola de bengalas que había escondido en mi mano izquierda. «¡Espera!», Volkov gritó, retrocediendo. Apreté el gatillo. La habitación del pánico explotó. La explosión lanzó a Volkov y a sus hombres al pasillo, envueltos en llamas. Fui lanzada hacia atrás contra la pared del fondo, sin aliento. El calor era intenso, quemando mi piel aún en recuperación.
Pero mi lobo se levantó, envolviéndome en una capa protectora de energía. Me levanté a duras penas, tosiendo. Los renegados gritaban, revolcándose por el suelo. Volkov estaba caído, inconsciente o muerto. Salí tropezando al pasillo, la alarma de incendios finalmente sonando. Tenía que llegar al garaje. Tenía que llegar a los niños. Corrí por el corredor en llamas, pasando por encima de los cuerpos de los traidores. Llegué a la escalera de servicio y prácticamente me caí por los tramos. Irrumpí en el garaje. Estaba frío y oscuro. «¡Noé, Hiedra!», jadeé. Una sombra se desprendió de la pared. Era Damián Torres. Sostenía a Noé por la parte de atrás de la camisa con una mano y a Hiedra con la otra. Estaban colgando, pataleando y gritando. Damián sonrió, no, revelando afilados colmillos. No estaba en la acería. Eso era una grabación. Había estado aquí todo el tiempo, esperando que Volkov le despejara el camino. «Impresionante», dijo Damián, mirando mis ojos violetas brillantes y mi vestido cubierto de hollín. «Sacaste a mi mejor capitán. Carlos eligió mejor de lo que pensaba. Bájalos», dije. Mi voz temblaba de agotamiento. Levanté el hacha de nuevo, aunque mis brazos parecían de plomo. «No lo creo», Damián se burló. «Vine por los herederos, pero ahora creo que también me llevaré a la compañera. Carlos me dará todo el reino para recuperarlos a ustedes tres». Abrió la parte trasera de una furgoneta. «Entra o le rompo el cuello al niño ahora mismo». Me congelé. Solté el hacha. La luz violeta de mis ojos se desvaneció. No podía arriesgar a Noé. «Buena chica», Damián se burló. Arrojó a los niños a la furgoneta. Me agarró del pelo, arrastrándome hacia el vehículo. De repente, un sonido desgarró la noche. Un sonido tan profundo, tan aterrador que el suelo de hormigón vibró bajo nuestros pies. Era un aullido, pero no de las montañas. Desde la entrada del túnel del garaje. Un enorme lobo negro, más grande que un caballo, con ojos como oro ardiente, derrapó en la esquina, sus garras destrozando el cemento. Carlos había vuelto a casa. Y no estaba solo. Detrás de él había una docena de sus ejecutores más letales y José, golpeado, pero transformado en su lobo rojizo. Damián se quedó paralizado. «Imposible. Estabas en la acería». Carlos se transformó en medio de la zancada. Su impulso lo llevó hacia adelante mientras volvía a su forma humana. Desnudo, furioso y que irradiaba muerte. Olí su miedo. Carlos rugió. Su voz sacudió las vigas. Olí su sangre a kilómetros de distancia. Damián me arrojó al suelo y sacó un cuchillo de plata, apuntándolo a mi garganta. «¡Atrás!», gritó Damián. «¡O ella muere!». Carlos se detuvo a 3 metros. Su pecho jadeaba, sus ojos fijos en los míos. «Suéltala, Damián, y te concederé una muerte rápida. Voy a salir de aquí con ella». Damián presionó el cuchillo contra mi piel. Una gota de sangre brotó. Carlos se encogió como si lo hubieran cortado a él. Lo miré. Vi el terror en sus 2 ojos. No podía atacar, no sin arriesgarme. Yo tenía que terminar esto. Recordé el movimiento de autodefensa que José me había mostrado una vez en broma en la cocina. Si un lobo te agarra por detrás, pisa fuerte el empeine. Rompe el pie, apreté los dientes. Canalicé cada gramo de mi frustración, mi dolor, mi amor por esta familia en mi pierna derecha. Pisé. ¡Crack! Damián aulló de dolor. Su agarre aflojó por una fracción de segundo. Eso fue todo lo que Carlos necesitó. Fue un borrón de movimiento. No se transformó. Tacleó a Damián con manos humanas, arrancándolo de mi lado y golpeándolo contra el lateral de la furgoneta. «¡Los niños!», Carlos me gritó.
Me metí a la furgoneta, agarrando a Noé e Yedra, cubriéndolos con mi cuerpo. Afuera, el sonido de huesos rompiéndose y desgarros llenó el aire. Fue brutal. Fue primario. Terminó en segundos. El silencio se apoderó del garaje. Asomé la cabeza. Damián Torres yacía destrozado en el hormigón. Carlos estaba sobre él, jadeando, sus manos manchadas de carmesí. Se volvió hacia la furgoneta. El monstruo se desvaneció, reemplazado por el padre desesperado y compañero. María. Salí arrastrándome, arrastrando a los niños conmigo. Carlos cayó de rodillas, rodeándonos a los tres con sus enormes brazos. Hundió la cara en mi cuello, inhalando profundamente, comprobando, verificando. Estás viva, estás viva. Estamos bien, sollocé, abrazándolo fuerte. Estamos bien. José se acercó cojeando, poniendo un abrigo sobre los hombros de Carlos y otro sobre los míos. Se acabó, Alfa, dijo José, pateando el cuerpo inmóvil de Damián. La cabeza de la serpiente ha desaparecido. Carlos levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. El violeta en mis ojos brilló por última vez antes de desvanecerse en un cálido avellana. No, dijo Carlos, besándome los labios suavemente. Esto acaba de empezar. Han pasado los meses, y aquí estoy. 6 meses, la finca del Bosque Negro reconstruida, más alta y más fuerte que antes, sus muros de piedra reforzados con acero. Pero la verdadera fuerza de la manada, eso no estaba en la arquitectura. Está aquí, conmigo, en el balcón, mirando a una multitud de miles de lobos. Llevo un vestido de terciopelo verde esmeralda, la tela ocultando las tenues cicatrices de helecho plateadas en mi espalda, marcas que Carlos ahora adora como sagradas escrituras. ¿Estás lista?, me preguntó Carlos acercándose por detrás. Lleva su atuendo ceremonial de alfa, pero su mano en mi cintura es tierna. Me ancla. Solo soy una niñera de los cuartos del personal, Carlos. Susurré, aunque mis ojos violetas, ahora permanentemente teñidos con ese raro matiz, brillaban con confianza. No, Carlos me corrigió, girándome para mirarlo. El doctor Arias lo confirmó. El linaje del lobo espiritual no se extinguió, se ocultó. Es un linaje de protectores puros, lobos diseñados por la diosa para proteger a los inocentes. No tropezaste con ese fuego, María. Tu alma fue construida para ello. Levantó la corona de la luna. No era la tiara pesada e incrustada de diamantes que Ana había llevado. Era una pieza nueva forjada con el oro derretido del antiguo trono y tejida con hierro en bruto. Hermosa, pero irrompible. No se inclinan ante un título, dijo Carlos, colocando el peso de la manada sobre mi cabeza. Se inclinan ante la mujer que sangró por ellos. Me llevó a la barandilla. Abajo, el rugido era ensordecedor. Noé y Yedra, vestidos con ropa formal en miniatura, salieron corriendo y me abrazaron las piernas, saludando a la multitud. La manada no solo vitoreó, aullaron, un sonido de unidad absoluta. Miré al mar de caras, luego a Carlos, el hombre que había atravesado el infierno para encontrarme. ¡Larga vida a la luna!, gritó José desde la primera fila. ¡Larga vida a la reina!, respondió la manada. Carlos me atrajo para un beso que silenció el mundo. Mi verdadera pareja, murmuró contra mis labios. Sonreí, con el corazón lleno. Había atravesado el fuego y no solo había encontrado la supervivencia, sino un reino. Pero no es un final de cuento de hadas perfecto, ¿saben? Ni mucho menos. Han pasado los meses, sí, pero las sombras de Damián Torres, de Ana Domínguez, aún se alargan. Los complots, los susurros. A veces por la noche, cuando Carlos está ocupado con los asuntos de la manada,
Me pregunto si todo esto es real, si soy digna de este lugar, de su amor. Siento el peso de la corona, no en mi cabeza, sino en mi pecho. Es una responsabilidad que a veces me abruma. Pero luego miro a Noé y a Yedra, y miro a Carlos, y sé que, sea que venga, lo enfrentaremos juntos. Porque ahora somos una manada, y la manada es mi familia. Es complicado, sí. Es ruidoso, doloroso a veces, pero es mío. Y en un mundo donde nada es seguro, eso ya es bastante. ¿No creen? Nunca volveré a ser la María de antes, la niñera invisible. Y, honestamente, no sé si quiero serlo. Este nuevo yo, aunque asustado, también es fuerte.